porque está estupendo. Luego, hoy me he sentido muy feliz al encontrarme con Laura Seipan, que es una mujer absolutamente maravillosa, que hizo el documental sobre mí y que desde entonces tenemos verdaderamente un afecto entrañable. También agradezco mucho que haya estado el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, y que haya estado tan inspirado en esa presentación que ha hecho. Me siento como representante de los turolenses que esté en este acto. Ha sido para mí emocionante y lo sigue siendo. Se me han hecho muchas preguntas si conocía la música de cine de los músicos aragoneses. Lamentablemente he dicho que no, pero también he suscrito un compromiso de que yo a partir de ahora me siento también parte de la Academia de Cine Aragonesa. Y en ese sentido he rogado que se me envíen películas, documentales, cortos, para que yo me entere bien de lo que se está haciendo en Aragón, porque ha habido siempre mucho talento. Y yo tengo que recordar también un cineasta que yo trabajé mucho con él, que fue José María Forqué. José María Forqué fue un gran director de cine y yo tuve la suerte de hacer sobre todo una serie muy importante que fue Ramón y Cajal, donde los dos aragoneses, José María, que era zaragozano hasta la médula, y yo también soy turolense hasta la médula, y los dos configurábamos un Aragón fantástico. Lo pasamos en grande haciendo este homenaje a Ramón y Cajal. Así que enhorabuena a todos los académicos, porque el hacer un trabajo que estáis haciendo en pro del cine de Aragón es encomiable y es para aplaudir permanentemente, tanto al presidente como al vicepresidente y a todos los que habéis participado. Y enhorabuena también, por segunda vez, a todos los que habéis actuado aquí. Fantástico, yo me lo he pasado en grande. Realmente ha sido una de estas galas que se quedan cortas, porque generalmente las galas suelen ser pesantes, pesantes y pesantes. Esta no, ha sido como un vuelo, ha sido fantástico. Así que volvamos al principio, retornemos al antico que decían los italianos. Enhorabuena por esta estatuilla, por este premio, que lo tendré siempre como parte muy querida de entre los premios que he recibido. Este será uno de los más queridos. Y enhorabuena a ustedes y gracias por ese aplauso de mi vida.